Hola Aries, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ti hoy. Bueno, vamos a hacer tu horóscopo general y te recuerdo que siempre que nos ves apoyas un refugio de animalitos rescatados, así que te invito ya mismito a suscribirte, ¿ok? Bueno, hoy el arcángel Jofiel quiere decirte lo siguiente. Entrégame todas tus inseguridades. Tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda tu grandeza y te compartas con los demás con seguridad. Bueno, mira que nos está hablando de esa seguridad que siempre tenemos que tener para poder avanzar en el camino de la vida y también en las relaciones que tenemos con otras personas, pero en especial la relación que tenemos con nosotros mismos. Por eso quiero que ya mismo en los comentarios escribas y hagas este decreto para tu vida. Me siento seguro con quién soy. Me siento seguro con quién soy, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar tu lectura. Te recuerdo que este mensaje es súper general. Voy a sacar acá el otro oráculo. Toma lo que te resuene, el resto libéralo al universo, ¿sí? Y si quieres una lectura privada y personalizada, puedes ir a mi primer comentario, a mi descripción. Bueno, esta primera parte es para tu energía, luego vamos a ver economía y luego amor, ¿ok? Bueno, por un lado tenemos la carta del hada del carrusel y respecto a tu energía te dicen hoy tus guías espirituales. Observa muy bien qué es todo lo que hay alrededor, ¿sí? Observa muy bien de qué tipo de personas y en qué tipo de situaciones te estás viendo involucrado o involucrada. Si percibes que las cosas están como muy estancadas, como muy quietas, analiza tu entorno. Sí, me dice, te estás siendo como una esponjita. Entonces estás absorbiendo mucha energía negativa, de bajo astral más bien, en vez de decirle negativa. Porque recuerden que en metafísica, lo negativo es lo masculino y no necesariamente es malo, sí, es la polaridad. Entonces, más bien digamos que es energía de bajo astral, ¿ok? Y por otro lado te están diciendo respecto a una situación, quédate con los buenos recuerdos, con las buenas memorias, para que evites caer como en el pesimismo exagerado. Finalmente también respecto a tu energía, te dice la bruja del fin del mundo, te dice que se acerca un importante final y un nuevo comienzo. Y recuerda lo que decía acá, quédate con los buenos recuerdos. ¿Sí? Esto es general. Aplícalo a lo que más te resuene. Bueno, vamos a pasar ahora a... Acá está. Vamos a pasar a la economía. Te invito ya mismo a que te suscribas para que siempre estés en mis en vivo. Entonces ve y dale me gusta, suscríbete. Cuéntame desde dónde nos estás viendo. Números de la suerte estos días, el número 33, número 19, número 46. Ok, y veamos qué nos quieren decir las cartas para la economía en estos días. Bueno, comenzamos con esta carta del 3. Acción, acción con mucha fuerza. Si quieres que algo pase, tienes que actuar. Me dice que muchos de ustedes tienen sueños súper lindos, súper bonitos, que tienen ideas genialísimas, pero que nos hace falta un poquito más de acción. Me dice que los próximos días vas a tener como luz verde para empezar proyectos, para empezar sueños, para empezar metas. Es el momento de dejar de estar mirando los sueños de lejos. Es el momento de tomar el control, de tomar la iniciativa y encaminarte, ¿sí? De encaminarte. El rojo siempre tiene el simbolismo de la pasión, ¿sí? De colocarle todas las ganas, todo el entusiasmo y de tomar la iniciativa hacia esos proyectos. Por otro lado tenemos este 5, me dice que probablemente si tomas como la decisión de hacer lo que realmente te gusta y luchar por un sueño, vas a sentir la oposición de algunas personas,
¿sí? Pero mira que justo al lado está el Rey de Copas y me dice, así como vas a sentir oposición, también vas a recibir el apoyo de una persona que tiene o más experiencia, o más edad, o más conocimiento, o más capacidad económica para apoyarte, ¿sí? Entonces te siento aquí con muchas dudas, no sé si es que algunos quieren abrir un negocio, cambiar de empleo, iniciar algunos estudios, pero siempre es como algo, un proyecto que has mirado desde lejos y no te atreves a avanzar, ¿sí? O mudarte de ciudad y empezar de cero en otro lado. Entonces es como el panorama, sí es cierto, hay gente que se va a oponer, pero mira que también vas a recibir apoyo. Entonces hay que esforzarnos para vencer estas dudas, para vencer este encierro mental, para salir de esa zona de confort donde estás. Entonces te dice, arranca los próximos días, luz verde para iniciar esos sueños. Bueno, vamos a pasar al plano de lo sentimental. Bueno. Veamos qué hay. Iniciales importantes estos días para el amor. La M, la letra C, la letra D, la letra Q y finalmente la letra T. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días: Leo, Capris, Tauros, Acuarios. Y veamos qué nos quiere decir para el amor. Si estás soltero y de pronto esta lectura no resuena, puedes ir al especial amor. Te invito nuevamente a que te suscribas y nos sigas en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Bueno, esta carta lo primero que te dice es que necesitas enfocarte en el presente. Lo que ya pasó en temas sentimentales pasó. Y las cosas tenían que pasar de esa manera para que aprendieras lecciones. Una de las lecciones que tienes que aprender es a hacer cierres definitivos. Esta carta me dice que algunos de ustedes es como que van terminando por cuentagotas, ¿sí? Entonces no. Cuando uno termina una relación, necesita perder contacto de manera definitiva, al menos por un buen tiempo, ¿sí? Mientras todo se calma. No es buena idea ser amigo o amiga de tu ex. Yo no sé para quién va esta lectura, pero si no resuena puedes ir a tu ascendente, a tu signo lunar, a tu Venus. Pero alguien le está diciendo que no debe ser amigo con su ex. Acá en mi país hay un dicho que dice que ser amigo del ex es como ser amigo de una gallina, ¿no? Que tarde o temprano pues te la vas a terminar comiendo en el sancocho. Entonces me dice, hay que enfocarte en el presente. Tenemos este 2 de bastos y me dice que por sorpresa podrías estar conociendo, como en un trabajo nuevo o a través de un entorno social o de estudios, a una persona totalmente diferente. Pero que eso implica darle un cierre final. Mira qué cosas aquí no paradójicas sino muy claras. El colgado invertido, que es el arcano número 12, el 12 siempre es el cierre, ¿sí? Son cierres, son finales, diciéndonos que no has hecho el cierre. Y aquí esto que nos habla de la llegada por sorpresa de alguien más y que va a implicar que ya hagas este cierre final, ¿sí? La carta de la muerte, para que algo mejor inicie. Entonces, pienso que algunos de ustedes les están diciendo no más con insistir en seguir ahí anclados a un amor del pasado. Es momento de avanzar, es momento de seguir adelante, es momento de un cierre definitivo. Ahora, pues algunos de ustedes me dirán, pero ¿cómo voy a hacer un cierre definitivo si tenemos hijos? Fácil, hay algo llamado piedra gris, busquen de qué se trata, pero en resumidas cuentas es que sea lo estrictamente necesario, nada de temas de pareja, temas como padres. Entonces, miren que este es el mensaje que les está entregando. La carta del 3 me dice que esta persona va a llegar con una propuesta de querer tener algo nuevo, algo serio, o sea, no el pasado, sino esta nueva persona. Y que realmente es alguien que te conviene, ¿sí? Mira que a veces uno se niega a las posibilidades simplemente por estar
digamos, pendiente de un pasado, o sea, se pierde el presente y el futuro por un pasado. Y eso no debe ser así. Bueno, veamos qué mensaje te sale de parte del oráculo. Y me dice en este momento, el cielo te da el poder de sanar. Mira qué bonito porque realmente pues esto es lo que muchos de ustedes necesitan, sanar para poder avanzar. Bueno, te invito a que ya mismo vayas a tu ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un link para que puedas saberlo o en la descripción. Y si no, te invito a que veas el video de Libra, ¿ok? Muchas bendiciones. Te envío un abrazo enorme y cuídate mucho. Recuerda compartir, suscribirte, activar la campanita y dejarnos un comentario. Nos ayudaría mucho como refugio animal. Bendiciones. Bendigo la vida de la persona que está escuchando este audio hasta el final. Bendigo cada paso que vaya a dar, cada minuto, cada hora, cada segundo. Decreto que será en abundancia, en bendición, en prosperidad, en crecimiento en cada área de su vida. Limpiamos en este momento con un rayo violeta cada célula, cada parte de su energía y decretamos que todo fluye para bien, que todo fluye para mejor, que todos los días la persona que nos está escuchando encuentra mejores posibilidades tanto en la salud, en el dinero, en la familia, en sus relaciones interpersonales. Decretamos en este momento que la abundancia, que la felicidad, que la paz, que el amor, que la armonía le acompañan siempre. Además, decretamos que todos los sueños que esa persona ponga en este momento en manos del universo y tengan buenas intenciones, siempre respeten el libre albedrío, se harán realidad. Decretamos en este momento que hay una protección especial de los arcángeles, de los ángeles, en especial del arcángel San Miguel, sobre quien nos está escuchando y sobre todas las personas que ama y que le aman. Decretamos que el arcángel Metatrón organiza energéticamente cada parte de su ser. Te invitamos a compartir este video, darle like y dejarnos un comentario. Bendiciones.